amigos, hoy arrancamos con su programación más sintonizada, Relatos para Buenos Ratos. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Hoy está con nosotros la señorita Esmeralda Damián Hernández y el joven Arnold Ramírez Tiempo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, para aquellos que me escuchan por primera vez, mi nombre es Shaila y hoy les traemos preparado la presentación de un libro exquisito y es destinado para todos aquellos fanáticos de las historias rebuscadas, y para ello les traemos al autor José Emilio Pacheco con su libro El Principio del Placer. Mantendremos el siguiente orden. Va a estar dividido dentro de 6 secciones, donde la primera nos habla como la introducción, podría decirse así, el principio del placer; la segunda, la zarpa; la tercera, la fiesta brava; la cuarta, Langeros; y la quinta, tenga para que se entretenga; y cerramos con la 6, cuando salí de La Habana, válgame Dios. Y bueno, para no darle más vueltas, demos inicio a la primera sección, el principio del placer. Hola, ¿qué tal, chicos? Antes que nada, gracias Shaila por presentarme. Estoy muy emocionada porque el día de hoy comienzo con esta pequeña introducción que nos habla del principio del placer. Una historia que para muchos de nosotros, y tú que me estás escuchando, nos habla de una experiencia, pero a la vez una decepción amorosa. Les voy a platicar que Jorge y Ana Luisa son una pareja en la que, así como nosotros, hemos sufrido una decepción muy amorosa y que de ella aprendemos. Ana Luisa y Jorge son una pareja en la cual se lleva esa decepción en cuanto a Ana Luisa. Ana Luisa, como todo, hablan mal de ella, diciendo que ella es una mujer de la vida galante. Pero ¿qué creen? Nunca falta la mejor amiga, aquella amiga a la que le confías tus cosas, la confidente, la que siempre está ahí en tus malos y peores y buenos momentos. Esta mujer engañó a su mejor amiga con Jorge. ¿Cómo puede ser eso? No lo puedo creer, pero así es la vida. Y bueno, finalmente, como venganza, su novia de él, de Durán, porque este es el antagonista de Jorge, hacen una pequeña venganza. Esa venganza surge como un conflicto, porque después de ello, al final Jorge entiende que solo es un amor pasajero que va a aprender de los errores. Y bueno, finalmente termina con una frase que dice: escribir tiene su encanto. Me asombra ver cómo las letras al unirse forman palabras. No pensábamos decir. Además, lo que no se escribe se olvida. Bueno, chicos, y con este pedazo de reseña no se quedaron picados, de verdad que en lo demás les va a dar mucho interés por leer este gran libro. En serio, se los digo súper mega en serio, de verdad. Se los recomiendo bastante, porque imagínense esta historia donde Jorge y, no sé, Ana Luisa, no, te llenas de coraje, de emociones y de muchas cosas que dices: oh por Dios, me quiero meter entre esas líneas del libro y cambiar lo que me está diciendo, ¿o no, Arnold? Y sí, bueno, el mensaje que nos deja también esta historia es algo, pues sí, que a veces de las personas en las que más confías es las que menos esperas que te traicionen, y lo peor de todo es que no sabes cuándo lo van a hacer, porque son en las que más confías. Y bueno, José Emilio Pacheco es un gran poeta y escritor, y la verdad es que el cuento que a continuación les voy a presentar es el de la zarpa. La zarpa es una historia que comienza con una confesión religiosa, donde la protagonista es nuestra querida Zenobia. Zenobia era una chica grosera que le tenía envidia a su amiga Rosalba, que desde muy pequeña era bonita, amable, cariñosa y sencilla. Y a esto a nuestra protagonista le llenaba de rabia. Y bueno, les pregunto, ¿quién no todos hemos sentido rabia hasta de nuestro mejor amigo? Hasta incluso de nuestra propia familia.
Actualmente es un tema que nosotros como sociedad estamos viviendo. Así es, chicos, este es un claro ejemplo de la experiencia que yo tuve alguna vez con una de mis mejores amigas y que desde ahí yo comprendí esa reflexión, que a veces al tratar de seleccionar a tus mejores amigos sí hay que elegir bien en quién confiar, o por qué no tener una relación estrecha pero también tener tu propio espacio, ¿no? ¿Qué piensan? Pero bueno, Esme, yo sinceramente creo que ningún ser humano en este mundo tiene un instrumento para saber cómo elegir a sus amistades. También sabemos que el ser humano no se puede retraer por el miedo de que alguna de las personas en las que llegue a confiar llegue a traicionarle. Es que aquí todo influye, porque la sociedad es un factor importante también, uno nos menciona, es como claro ejemplo esta historia, ¿no? Que hablaba de la amiga, la bonita y la fea, el cual era el que se contextualiza y como lo menciona una parte del libro. ¡Qué injusticia!, le decía ella al sacerdote. ¿No cree que nadie escoge su cara? Si alguien nace fea por fuera, la gente se las arregla para que también se vaya haciendo horrible por dentro. Y sí es cierto, nos dejamos llevar a veces mucho por los estereotipos de las personas de allá afuera, hasta de nuestra propia familia, y nosotros mismos no somos capaces de reconocer nuestras virtudes y cosas positivas de nosotros mismos. Sin en cambio nos fijamos en los demás y siempre estamos, ay, me gustaría ser como ella, me gustaría tener el cuerpo de ella, me gustaría ser exitoso como ella, pero no nos enfocamos con que nosotros mismos lograr nuestras metas. Y bueno, ya, ¿para qué les damos más? Preferible que ustedes, si se interesan de verdad por esta lectura, es que lo lean, se lo recalco porque esto es importante. Recuerden que el libro se llama El principio del placer, de José Emilio Pacheco. No se les olvide para que aquellos que apenas empiezan a escucharnos. Ese es el libro El principio del placer, José Emilio Pacheco. Un gran libro, un gran autor, unas historias bastante padres. Pero bueno, continuamos con la tercera sección, que nos habla de la fiesta brava. Por cierto, un relato un poco extensito, pero un poco difícil de digerir para algunas personas, por lo que me han comentado. Digamos que narra distintas fases en donde de pronto está hablando una persona y luego te lo cambia a otra y a otra y a otra y a otra, y sí necesitas como que mantener ahí el hilo para no perder la noción de lo que te está narrando. Así es. Y bueno, este cuento es fantástico, a pesar de que te enreda un poco al principio. Bastante. Si le agarras la onda, pues se entiende, ¿no? Esto sucede en la Ciudad de México. El protagonista es un gringo que fue capitán de la guerra de Vietnam, que es nuestro personaje, el capitán Keller. Keller, pues, narra parte de las historias de sus aventuras vividas durante la guerra, de lo trágico que fue en esas guerras que él participó. Al igual que también nos habla sobre lo que lo conmovió y el gusto que despierta por la cultura mexicana, por todo el arte, lo prehispánico que aún conservamos en nuestro país. Y bueno, así como la relación que tiene en la primera sección del principio del placer, nos comentaba de un diario, ¿no? ¿Y quién no ha escrito entre líneas lo que nos ha sucedido? ¿Y por qué no hacer como esa retroalimentación del cambio que hemos tenido, que hemos ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Excelente, pues sí, así es. Hoy, pues bueno, pasamos a la siguiente sección porque si no nos picamos y el tiempo no nos da para más. Sigue la historia de Langeros, pero ¿qué creen? Este espacio narra la historia de esta persona, pero aparentemente nunca existió. Así es. Pareciera que fue un fantasma, que solo una persona lo recuerda y nadie más lo recuerda. Toda su generación se quedaba como que sorprendida de lo que él decía. No, Langeros nunca existió. Nunca convivió con ninguno de sus compañeros y esta persona queda como un completo loco, como un completo inventador de historias, un cuentista, un bromista y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué creen? Al final,
él asistió al velorio de esta persona, él asistió también a la reunión de todos los de su generación, y por más que trataba de buscar que alguien recordara a esta persona, nadie la recordaba. El final, la verdad, preferiría omitirlo para que de verdad, si ustedes lo leen, busquen el verdadero secreto o la clave de este pequeño relato. Pero para mí, no sé, es un rebuscamiento de ideas, porque al final, pues él es el que ya no está, el que ya falleció, el que ya le dio el pésame a su familia. Entonces al final esta historia ya no tiene un fin concreto, pero si tú analizas durante cada línea de este relato de Langerhous, te darás cuenta que finalmente pues él fue el protagonista y nadie lo recuerda, porque está narrando, digamos que, su historia. A pesar de que buscar en la lista el apellido Langerhous, pues nunca iba a aparecer, porque ese apellido no era el de él. Y así está la historia. Es más como mística, mítica, todo aquello que le quieran agregar. No es tan real, por así decirlo, pero sí son como que esos relatos que te dejan pensando y dices qué habrá pasado al final. Bueno, además este cuento está muy muy interesante. La verdad es que pues tiene un lenguaje muy bueno que todos lo pueden leer, está muy entendible, y la verdad es que tiene mucho drama y secreto. Es una historia increíble. Además, yo creo que toda esta mezcla de las historias que nos han presentado está súper padrísimo. ¿Y por qué no consultar otros libros de este mismo autor? Mexicano, por cierto. Está muy padre, consúltenlos. Y en la quinta sección le tenemos Tenga para que se entretenga. Esta es bastante similar a la que mencionamos anteriormente, a la de Langerhous, pero esta habla sobre Olga, quien, por cierto, es una madre muy bella, una mujer muy bella. Tiene un hijo, pero algo pasa dentro de esa historia, algo un poco difícil de digerir, porque te mantiene como al pique y es como una investigación del FBI porque nunca encuentras el culpable. Así de simple. Entonces, Olga le deja literalmente su hijo a un desconocido. Ese desconocido le entrega un periódico, una rosa y un alfiler. Ella ni siquiera percata los detalles de estos objetos, y el tipo que le quita a su niño, por así decirlo, o se lo pide, porque ni siquiera se lo quitó, fue como de, señora, ¿me puedo llevar a su hijo? Y ella, sí, claro. Bueno, no con esas palabras, pero sí, así. Entonces el señor le dice, tenga para que se entretenga, y le entrega el periódico, la rosa y el alfiler. Bastante peculiar, ¿no cree? Y ella, tan confiada, le entrega a su hijo a un desconocido, alto, con traje azul, medio opaco y con un tono medio alemán y un chorote, y le dice el niño a su madre, no te preocupes mamá, solo le voy a enseñar el fondo de la cueva, el fondo del hoyo negro, y regreso. El niño se va con esta persona, llegan a la cueva, tardan, el niño nunca regresa, bueno, no regresa, tarda mucho, y la señora, Olga, se comienza a preocupar, va a buscarlo y no encuentra a su hijo, empieza a buscar como que las pistas, levanta una denuncia y todo ese proceso que digamos que ya conocemos que se haría en este tipo de casos, y nos encontramos con que pues la señora simplemente, cuando empiezan a interrogarla por todos estos detalles que no tomaron en cuenta desde el principio, pero a la hora de que interrogan a esta mujer, a Olga, pues dice muchas cosas que al que estaba interrogando le resultan bastante pues sorprendentes, difíciles de creer, rebuscadas, y como que dices, ¿cómo puede ser posible que una madre le entregue su hijo a un desconocido, o no, chicos? Sí, es algo. Ya estaría yo loca para entregar a mi propia vida, que he procreado, ¿no? Pues sí, así es, yo también así lo sentí cuando leí la historia, dije, por favor, eso no, bueno. Y la siguiente y última sección es la número 6, la sexta. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, otra historia más llena de misterios, llena de cosas de poco sentido real, por así decirlo, carece de realismo, es más bien como una especie de leyenda, mito, relato de cierta zona, pero también una linda historia de amor, un amor fugaz,
un crush en ese momento, ¿verdad? Porque no es nada Típico. tipiquísimo o no me van a dejar mentir. Nunca nos falta el crush en nuestra vida, aunque no le quieramos llamar así. Siempre ha estado, entonces sí es una historia, o para cerrarla, pues la verdad está como que media rarita, pero ¿qué les digo? Nos platica una persona, un señor, que está tratando de huir como que de las guerras, la misma situación que estaba viviendo en su país. Él trata de viajar hacia Veracruz, al puerto de Veracruz en México, en barco. Se supone que su viaje iba a durar 3 días nada más. En esta embarcación, una embarcación muy bonita, con salón, comedor y todo ese tipo de cosas. Él se sentía bastante cómodo, bastante a salvo. Digamos que a pesar de que estaban con el temor de que pudieran matarlos, pues también estaban con esa esperanza de llegar a México, un país donde pudieran encontrar esa libertad que no tenían en el suyo. Pero ¿qué creen? Él conoce a Isabela. Isabela es una muchacha, una señorita de 18 años. Y sorprendentemente al final de la historia nos dicen que este chico, o que al principio creí que era un chico, realmente era un señor. Y un señor ya muy grande. Y estaba enamorándose de una jovencita de 18 años. Él, durante estas 3 noches, 3 días, 3 noches, él quiso, o más bien dicho, quiso tratar de dormir y ni siquiera podía dormir porque él decía que los movimientos del barco ni siquiera podían dejarlo leer y que cómo era posible que con tanta tecnología un barco pudiera aún así moverse y que no pudiera darle la tranquilidad y shalala, ¿no? A veces cuando tenemos todo, aún así tenemos un pero de las cosas. Pero bueno, resulta que se enamora de Isabela, pero Isabela iba con sus padres y pues por lógica ya él no se iba a llevar a Isabela a escondidas y a platicar. Y pues no, todo era frente a sus padres. Y sus padres de Isabela solo lo dejaban bailar vals, tango no. Pero él comentaba, afortunadamente no me dejaban bailar tango con ella porque no sé bailar tango. Entonces él solo disfrutaba unas cuantas piezas de vals porque la orquesta con la que contaban pues también no tenía un gran repertorio de música que pudieran tocar para valsear. Pero él disfrutaba este momento con ella. Justo en el tercer día él decía, no me quiero despedir de ella. Quiero decirle que quiero pasar el resto de la eternidad con ella. Y justo cuando ella se iba a despedir, él le decía, no, de verdad, no te despidas, despídete o platiquemos hasta que lleguemos al final del muelle. Cuando ya hayamos llegado, hayamos pisado suelo, pues entonces hablemos, ¿no? Pero ¿qué creen? Resulta que se van a dormir, de pronto despiertan, alguien toca la puerta de él y él decía, ¿cómo que Isabela vino a buscarme sola? ¿Acaso que sus padres la dejaron? ¿O cómo puede ser posible esto? Pues sí, Isabela lo fue a buscar, pero le dijo algo que les sorprendió muchísimo y que a ustedes también les va a sorprender. Resulta que sí, llegaron al muelle de Veracruz. Para ellos solo habían pasado 3 días, pero en realidad había pasado un siglo. Ellos ya estaban muertos. Para la gente de allá afuera, el barco que llegó a la orilla era un barco fantasma, un barco que había estado perdido por mucho tiempo, digamos que algo así como el Titanic. Era un barco fantasma, el clásico historia del Triángulo de las Bermudas, por si a alguien le interesa escuchar ese tipo de relatos, pues los puede escuchar. Pero bueno, entonces pues sí, en efecto este era un barco fantasma, llegan y ellos dicen cómo puede ser posible, para nosotros pasaron 3 días, como que estamos muertos, para nosotros estamos vivos y cómo vamos a hacer para vivir en un mundo donde ya no es nuestro mundo, ¿no? Entonces es como que una historia de amor y de un poco mística, pero dices, bueno, ok, pasable, la leo y te deja pensando aún así, aunque no sea real, te deja pensando, como que si quisieras cambiarle algunas líneas y dirías, no puede ser que no termine así, por favor, pero ni modo, así termina, ¿verdad? Aún así bastante me gusta la manera en la que te atrapa el escritor. Te envuelve en cada una de sus historias, así como suena el cha-cha-cha-cha. Arno. Y bueno, pues es una historia muy muy interesante, la verdad, que habla de amor, la relación que hay entre el mar y la muerte y los obstáculos que tienen que afrontar. La verdad es que este autor es increíble, este libro se los recomiendo, la verdad es que está muy interesante y espero que puedan leerlo y se animen a leerlo porque pues la verdad vale la pena. Y así es, se llama El Principio del Placer.
de José Emilio Pacheco. Vuelvo a decirlo porque es muy importante, tal vez muchos, ¿qué tal que ya no se quieren regresar al principio? Entonces se los digo, El principio del placer de José Emilio Pacheco, un gran libro, de verdad, se lo recomendamos muchísimo, consúltenlo, está muy padre, tiene bastante contenido bueno y de muy buena calidad. Les agradezco, compañeros Arnold y Shaila. La verdad, este espacio compartido con ustedes me agradó y aparte aprendí cosas nuevas y saber que esos libros contienen historias que en ninguna parte podemos de alguna manera rescatarnos porque siempre lo presenciamos. Exacto, y es que este espacio en eso consiste, relatos para buenos ratos. Hay que pasar un buen rato, ¿por qué no discutir sobre lectura? Es súper padrísimo, de verdad. Para aquellos que se les hace pesado la lectura, no le tengan miedo, no les va a pasar nada. Todo lo contrario, es un mundo enorme, gigante, que crece cada vez más dentro de sus cerebritos y pues la verdad está muy padre, ¿no? Pues la verdad, muchas gracias. Lo reitero, fue un gusto compartir con ustedes pues este libro. Espero que... Y bueno, pues fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias a Shaila, a Esme por estar aquí. Y bueno, a ustedes también por escucharnos y pues la verdad los invito a que se animen a leerlo y pues es lo único que les puedo decir. La verdad yo quedé fascinado con este libro y se los recomiendo. Sí. Y bueno, así es como finalizamos. Esto fue Relatos para Buenos Ratos. Espero que les haya gustado y que de verdad aprovechen este libro tan rico y tan bonito y que lo saboreen en cada una de sus líneas y puedan leerlo. Gracias por acompañarnos, Esmeralda, gracias por acompañarnos, Arnold, y espero volverlos a tener en este espacio, nuevamente para discutir por un libro igual de bueno como este y qué les digo, chicos, de verdad, léanlos, nos vemos hasta la próxima, bye, hasta luego. Adiós.